Decepción, frustración, concluyó la prueba para docentes que se realizó en 4 etapas y esto viene a reflejar un poco cómo se encuentra la situación, la preparación de estos profesionales que imparten enseñanzas en las diferentes instituciones educativas a lo largo y ancho de nuestro país. Este examen fue tomado para que ellos puedan formar parte del banco de datos de docentes elegibles que va a entrar en vigencia desde enero del 2025 y se va a extender por 3 años, para que ellos puedan de alguna manera también pelear por un cargo, ya sea de supervisión, en la dirección, en diferentes otras áreas más. Queremos hacer un repaso de lo que fue esta etapa de evaluación y cómo se dieron las pruebas a lo largo de este tiempo. Fíjense ustedes, en total se presentaron 63.196 profesores para rendir estos exámenes, de los cuales 42.373 no aprobaron y 20.823 llegaron a aprobar. 67% es lo que marca el informe final del Ministerio de Educación. Y también hacemos un repaso porque hay zonas donde fueron extremadamente críticas la situación. El primer examen abarcó Capital, es decir, Asunción, Central, Presidente Hayes, Boquerón, Alto Paraguay. Allí se presentaron 9.028 postulantes. 50% se aplazó. Por lo menos hasta ahí estaba peleado todavía, a pesar de que ya era preocupante el índice de aplazo. Y luego esto siguió. En la segunda etapa hablamos de Cazapá, Itapúa, Misiones, Alto Paraná y Embucú. Ahí sí el número de postulantes subió casi 19.000 y 70% no aprobó. En la tercera etapa abarcó los departamentos de Concepción, San Pedro, Amambay, Canindeyú con 14.088 postulantes, nuevamente 70% de aplazo. Y el resultado que se dio a conocer el día de ayer fue el más calamitoso. Hablamos de lo que se dio en los departamentos de Cordillera, Guairá, Caguazú, Paraguarí, 21.285 postulantes, 77% se aplazó, 77% se aplazó, algo realmente preocupante. Y de alguna manera se menciona de que tuvieron dificultades en lo que respecta a la interpretación, a la comprensión lectora. Fueron algunos de los factores que incidió para este aplazo masivo. De hecho, que esto se había suspendido ya en su momento por un intento de fraude. Ustedes van a recordar, Roberto Amalia, que se creó toda una polémica porque se había filtrado estos exámenes. Finalmente esto se mejoró, se extremó también la seguridad y se dio finalmente con este resultado que genera mucha preocupación principalmente. Y nos preguntamos, ¿qué tan preparados están nuestros docentes? ¿Son ellos los que imparten la educación a nuestros niños? Roberto y Rolando recordarán que le entrevistamos a una de las directoras acá en el IDM y ella nos decía, se va a analizar, se les va a poner a prueba en cuanto a resolver situaciones, por ejemplo, en el examen. Era lo que nos decía también, que tenían que conocer sobre algunas leyes y demás de la niñez. Ahora, digo nomás, yo entiendo que si era un examen así, le habrán dado como una especie de temario o algo así también a los docentes. No creo que haya sido algo tan improvisado, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Comprensión lectora. Sí. ¿Qué significa eso? Y uno lectura no comprensiva era antes, en mi época de niño. Uno se pone a leer esos exámenes y es solamente interpretación, no hace falta ni siquiera que estudies previamente. Claro, por eso te digo, tenés una situación en aula y tenés que solucionar esto. No, es el famoso lee y no comprende lo que lee. Sí. Claro, eso sería. Claro, hay temas relacionados con guaraní, con matemática, también con situaciones relacionadas dentro del entorno institucional. Son situaciones realmente cuando uno se empieza a leer e interpretar. Ahora, lo que dice Miguel Mareco, por más que él siempre te trata de llevar agua a su molino en su carácter de sindicalista y representa a todos los directores, él insiste en que hay que poner también en tela de juicio los institutos de formación docente. Pero eso coincide en todo, coincide en la gente junto por la educación.
Educación, el MEC, los sindicatos docentes, de que hay problema con el tema de la formación de los docentes. Y ahí ya hay que agregarle, si los docentes no saben qué es lo que van a enseñarle a los niños y adolescentes. O sea, es bien complicada la ecuación. ¿Cuáles serían esos factores que llevó a este aplazo masivo? Vamos a escuchar primeramente lo que decían desde sectores docentes al respecto del último examen que se dio a conocer el día de ayer. Si se aplazaron 40.000, quiere decir que dos probabilidades tenemos. Una, que los instrumentos de evaluación que el Ministerio de Educación aplicó no estén acorde al desarrollo de la malla curricular de las escuelas y colegios. ¿Por qué tenemos esa duda? Porque el Ministerio de Educación no nos muestra el instrumento de evaluación que nosotros como gremio de directores solicitamos. Entonces, mientras no nos muestre, tenemos la duda. ¿El Ministerio qué te dice? Fue problema de comprensión lectora. Se quedaron los mejores 17.000. Pero a mí me da el derecho a la duda. Porque esos docentes dicen, ¿verdad?, la mayoría que se aplazó, que este instrumento de evaluación no se basa en competencias que se debe saber para enseñar a las escuelas y colegios. Entonces, y el otro tema grave es que con esto nosotros vamos a pedirle hoy en minutos al ministro de Educación que se haga una verificación de dónde vienen los 39.000 docentes que se aplazaron, de qué instituto de formación docente, privada, pública o de qué universidad garage, por no decir universidad privada, que emite también título en licenciatura en Ciencias de la Educación. Al saber de dónde vienen estos 39.000 docentes, nosotros tenemos que trabajar sobre la certificación de calidad de esos institutos de formación docente. Hay muchas dudas, los compañeros están muy molestos, la gran mayoría que se aplazó. Nosotros queremos darle la razón al Ministerio de Educación, pero ellos no nos dan la prueba de lo que queremos. Uno de los puntos que ellos hacen referencia es el tema de los institutos de formación docente, y escuchen lo que dijo Silvio Piris, él va más allá. Además del tema de instituto de formación docente, también hablan de compras de títulos de maestros, porque últimamente esta profesión es tan apetecible por el salario que están cobrando los docentes. Eso es al menos lo que explicaba el titular de la FED. Por lo menos el 80% de los que se presentaron a estas evaluaciones y que pasaron el examen son docentes activos que están en AU. Y el 80%, un poquito más inclusive, los que no aprobaron son justamente docentes que todavía no están ejerciendo la profesión y están queriendo ingresar. Entonces tenemos que analizar también el rol que cumple actualmente los institutos de formación docente, ya sea nacional y privado. ¿Ustedes le atribuyen entonces este alto porcentaje de fracaso en estos exámenes a que oficialmente los docentes no son docentes sino compran sus títulos? Y me atrevería a decir que hay un 25-30% a nivel, principalmente hacia varios departamentos, hacia el centro, hacia el norte, hacia el este, que lastimosamente recurren a esa práctica porque prácticamente hoy el docente tiene una remuneración relativamente buena, ¿verdad? Prácticamente con 2 turnos, al ingresar por primera vez y lograr acceder a 2 turnos ya son 8 millones de guaraníes mensuales. Bueno, ahí está, hay docentes que ni siquiera ejercieron la profesión todavía, lo que formaron parte de estos exámenes, decía Silvio Piris, también hablaba del tema de la compra de títulos. Ahora bien, cuando ya tenés estos problemas o estos puntos principales, ya sea el Instituto de Formación Docente, compra de títulos, ya sabes los puntos que habrían incidido en estos resultados. Ahora bien, hay que atacar el problema y hay que comenzar a corregir eso. Por ahí tiene que partir. Claro, y a mí lo que me extraña es Piris, experimentado sindicalista, ¿por qué recién ahora denuncian esto? Pues es gravísimo lo que está diciendo. O sea que entre ellos se conocen. Es como que yo diga, no, el 50% del gremio de periodistas compró su título, no está. O sea que él, sabiendo de que es así, porque en su momento ya no lo manifestaron, porque esperaron que se dé esto, entraron de contramano ante toda una sociedad que cuestiona y mucho, ¿verdad? Claro, y eso es lo que decíamos. Escuchamos diferentes puntos. Instituto de Formación Docente, ya le decía el tema de la compra, él decía 25% más o menos compraron su título, decía. Algunos decían que los exámenes fueron bastante complicados, que escapa de la malla curricular, una excusa porque un docente tiene que estar preparado para todo tipo de situación, más allá de que enseñe matemáticas, castellano, tiene que tener un conocimiento acabado.
Y desde el MEC dicen que van a integrar un equipo para hacer un análisis de estos 4 exámenes para poder determinar las principales falencias y qué puntos hay que ajustar. Lo que nosotros vamos a hacer ahora, el siguiente paso es ordenar los resultados y combinar distintos aspectos de los resultados. Por ejemplo, rendimiento por tipo de institución donde el docente se formó, es decir, rendimientos en gente o con gente que se formó en institutos de gestión privada o en institutos de gestión pública. Después, rendimientos por nivel. ¿Dónde está el mayor número de aplazos? ¿Está en inicial? ¿Está en media? ¿Está en tercer ciclo? ¿En primer y segundo? Y también por regiones geográficas y también por antigüedad en el ejercicio de la profesión. Acordate que históricamente tampoco nunca se presentó un número tan alto de docentes, fueron 56.000 en total los que se presentaron. Se modificó la modalidad del examen, anteriormente había examen oral, esta vez no hubo examen oral. No se midió únicamente el conocimiento directo de los temas, sino había que hacer ejercicios basados en habilidades o en capacidades como interpretar, elaborar un texto, hacer análisis, aplicar. Llegó el momento de hacer el análisis de los resultados y compartir o trabajar juntos en el análisis con los sectores sindicales y también con los distintos departamentos del país para mostrarles dónde estuvieron los déficits. Y también incluir en ese análisis, incluir en los equipos de trabajo a los institutos de formación docente para que también vean dónde tienen que insistir en la formación básica del docente, en la formación inicial y dónde tenemos que insistir todos en la formación continua. Ahí está, van a hacer un análisis nuevamente porque estos se dieron en 3 niveles, el inicial, después está el primero, el segundo, después está el tercer ciclo también, entonces todo esto van a estudiar para ver las falencias, las cuestiones geográficas, en fin. Pero aparte ya tienen también ellos un panorama y saben. No, totalmente, tienen la radiografía. Aparte, ¿qué tanto es lo que se pudo preguntar fuera de lo que ellos están cuestionando? Porque al final del ministerio se insiste con la comprensión lectora. O sea, si te pone geografía, si te pone historia, si te pone gramática, matemática, donde el entendido y la lea, entonces no hay magia en esto. O sea que acá la preparación continua, como dijo el último entrevistado. El docente permanentemente tiene que estar en la dinámica de saber más y más. Porque él va a ser el facilitador en aula. Entonces es muy triste partir de la premisa que Itabeteí y que, ¿cuánto era el porcentaje? 50, 60% aplazados, ¿no? 67%. 67. O sea que de cada 10, Amalia, 6.7, ponele 6 para no decir 7, se aplazaron. Algo tiene que llamar la atención. A mí lo que me llama también poderosamente la atención es que muchos son ya docentes de experiencia, en teoría. Imagínense lo que nos espera entonces con las nuevas generaciones de docentes, ¿verdad? Y no, claro, o sea que no solamente de la nueva generación de docentes. Estamos hablando de la nueva generación de futuros abogados, sacerdotes, periodistas, porque estamos hablando de los niños que se preparan para el futuro, que puedan ser adolescentes y puedan ser adultos. O sea que es muy grave. Y esto es solamente una etapa, porque también ustedes recordarán que tuvimos no hace mucho tiempo el informe de PISA y varios otros informes internacionales también con relación al tema de la educación en Paraguay. Y esto viene a sumar un poco también, Juan Carlos, a este panorama preocupante que se tiene con relación a nuestra educación actualmente. Es así, Rolando, saludo para vos, los compañeros de IDM y los televidentes. Estamos en las oficinas de Juntos por la Educación en compañía de Oscar Charotti para hablar acerca de esta situación que preocupa y de sobremanera a todo el mundo, esta gran cantidad de docentes que se aplazaron en estas pruebas. Se habla de buscar soluciones, ¿cuáles serían? Bueno, a ver, yo creo que primero hay que significar claramente de que estas evaluaciones no necesariamente tienen el objetivo de dar cuenta cuál es el nivel de conocimientos de los docentes a nivel nacional. Estos son procesos de filtro, digamos, para acceder a cargos docentes. O sea, su función es justamente filtrar, es decir, que escuché creo que a las autoridades del ministerio decir estamos buscando que sean los mejores. Sin embargo, esta situación nos permite poner sobre la mesa de debate esto que estaban mencionando, que tiene que ver con la formación de nuestros docentes en términos generales, ¿verdad? Y ahí es importante recordar lo siguiente: en Paraguay todavía la carrera docente se debate entre una cuestión de si es un oficio o es una profesión, y ahí hay realmente una brecha muy importante entre una lógica de oficio que requiere estudios, digamos, menos profundos, menor plazo de tiempo,
tiempo, con 3 años uno ya puede acceder inmediatamente a la carrera, o una visión de profesionalización que requiere realmente mayor tiempo, más desarrollo de conocimientos, mayor profundidad, técnicas y una serie de cuestiones. En Paraguay todavía hay un debate irresuelto sobre si la carrera docente sigue siendo un oficio o realmente avanzamos hacia la profesionalización docente. Y eso nos lleva realmente a todo el tema que tiene que ver con las condiciones de la carrera del educador en Paraguay. Es importante mencionar que en Paraguay del 100% de los docentes tan solo el 20% ha ingresado por concurso público por oposición, ¿verdad? Por un lado. Es decir, tenemos más o menos certeza de que el 20% que ha ingresado por concursos públicos de oposición tiene un mínimo de estándares básicos. Pero la cuestión más interesante para dar cuenta realmente de esta circunstancia tiene que ver con que la carrera docente, los incentivos de la carrera docente no están vinculados con el desarrollo profesional de nuestros educadores. Está desarrollado sobre la base del paso del tiempo. Un docente mejora sus condiciones socioeconómicas con el paso del tiempo o saliendo del aula, convirtiéndose en director o convirtiéndose en supervisor. No existe realmente una carrera docente que promueva el desarrollo profesional, la formación permanente y continua. No existe. Esta carrera no premia a aquello. Habrán escuchado en estos últimos años aquellas oportunidades de formación de los docentes en Europa, en Colombia. Docentes que invirtieron un año de su vida para irse a Europa, a Francia, a estudiar, volvieron y la carrera docente no les premia de ninguna manera, no tienen mejores condiciones laborales por esa razón. Entonces, ahí realmente tenemos un problema de fondo tremendo, que es, en Paraguay la carrera docente está basada sobre el paso del tiempo, no tiene incentivos al desarrollo profesional de nuestros docentes y realmente eso es tremendamente preocupante. Y una cuestión que decía, y escuché que decía Rolando, las evaluaciones PISA nos dan cuenta que entre el 70 y 80% de nuestros estudiantes, de todos los niveles, estamos hablando de los más chiquititos hasta los de la media, entre el 70 y 80% no logran aprendizajes básicos en lectoescritura, en matemáticas y en ciencias. Hasta el 80% de nuestros estudiantes. Lógicamente los responsables no son los docentes, o sea, los docentes no son los únicos responsables, lógicamente. Ahí hay condiciones socioeconómicas, culturales de las familias que tienen un peso tremendamente importante, pero sin duda alguna los docentes son o representan un agente de cambio muy importante. Si nosotros logramos mejorar la formación de nuestros docentes, si nosotros logramos mejorar las condiciones del ejercicio docente, la profesionalización, lógicamente vamos a estar realmente estableciendo o mejorando uno de los factores principales en el rendimiento de estos docentes. Y una cuestión que tiene que ver, digamos, con todos estos aspectos, no solamente con el tema de la formación inicial, no solamente con la formación continua, no solamente con las condiciones de la carrera. Todo esto suma a una cuestión que tiene que ver con la valoración social del magisterio, de la carrera del educador. La docencia no arrastra, no convoca a los mejores estudiantes. La docencia dejó de ser una carrera de vocación para pasar a ser una carrera por ocasión. Sí. O sea, es una carrera de acceso fácil para aquella gente que muchas veces no tiene condiciones para otro tipo de carrera. Entonces, bueno, termina entrando al magisterio y ahí justamente están los resultados a la vista. Roberto, te escuchamos. Juan Carlos, lo que sugiere Charotti es que docentes eran los de antes. Entonces, esas maestras que venían empoderadas y por vocación y casi no le importaba luego cuánto ganaba, pues ganar y formal. Hoy ya no están manifestándose de manera permanente, pues mejoraron en sus ingresos. Pero Charotti entonces sugiere que es la primera opción laboral la que tiene. Antes era o policía, militar, y entonces hay que agregarle que ahora por el salario se sienten tentados y encima que al finalizar 2 o 3 años de estudios, directamente ya van al aula. O sea que pasa a ser una ocasión propicia para que después haga carrera a los 50 años en jubile. Así mismo, Roberto. La carrera docente no solamente permite un acceso relativamente fácil, tiene un proceso de formación relativamente, digamos, simple, básico, ¿verdad? Estamos hablando de un oficio de 3 años que ya te permite prácticamente insertarse a una carrera y te da una estabilidad laboral con condiciones que también, como bien decís, te permiten jubilarte en muchos de los casos ya casi a los 40 años, ¿verdad?
con un salario hoy, convengamos, relativamente competitivo. Hoy en día prácticamente se está llegando a cumplir con el salario básico profesional. Estamos hablando de un poco más de 3.600.000 por rubro, por turno. Importante recordar que casi el 60% de los docentes a nivel nacional, de los 74.000 docentes que existen dentro del sistema, tienen 2 rubros. Es decir, básicamente tienen un ingreso promedio de 7 millones, que creemos que es altísimamente competitivo en relación al mercado. No olvidemos que el 50% de nuestra población económicamente activa gana menos del salario mínimo. O sea, hoy en día el magisterio está pagando bastante mejor, tal vez no todo lo que uno espera que debiera de pagar en función de convocar a los mejores estudiantes, convocar realmente a aquellas personas que tengan una vocación de servicio vinculado al magisterio. Pero digamos, esas son las condiciones macro generales que de alguna u otra forma explican estas circunstancias que hoy día estamos viendo. Y acá es importante mencionar, en función de lo que decía inicialmente, estos procesos de concursos por el banco de docentes pretenden justamente filtrar en cierta medida, porque lógicamente hay una cantidad acotada de cargos. En Paraguay no existen sistemas de evaluaciones de docentes que nos permitan realmente ver la situación, el conocimiento pedagógico y disciplinar de los 74.000 docentes que hoy están dentro del sistema. Eso no existe. Pero entonces, nosotros estamos discutiendo los concursos de quienes quieren entrar al magisterio, pero nosotros no sabemos cuál es el estado de situación de conocimiento general de los docentes que hoy están dentro del sistema. Pero se supone que es un cimiento, un filtro, un tamiz. O sea que si ni tan siquiera luego pasan esta prueba, me imagino lo que será si entramos a hurgar el conocimiento general de cada uno de los 74.000 docentes del sistema. Ahora, sobre ese mismo punto, y coincido contigo, fíjate lo siguiente, estamos casi seguros, no tenemos la información, pero estamos casi seguros, sería muy interesante poder pedirle al ministerio esto, que muchos de las personas que están concursando en estos procesos son docentes que tienen rubros y están enseñando en la escuela pública, que tienen un rubro y están peleando por el siguiente rubro. Muchos de los docentes, me animo a decirte, que hoy en día no tienen esas condiciones básicas, ¿verdad?, están dentro del sistema, posiblemente. No tenemos información, hemos solicitado por acceso a la información pública, todavía no contamos con eso, pero por la cantidad de docentes que están concursando, te garantizo que efectivamente esa es una condición. Y eso nos trae nuevamente a lo que te decía. Esta no es una evaluación que nos permite dar cuenta de los docentes que hoy están dentro del sistema. Acá estamos hablando de los docentes que quieren entrar supuestamente. Ahora, Oscar, a ver, creo que el examen de los docentes, este último, es un complemento a los tantos ya que venimos viendo también el tema que decías vos, el informe de PISA y otros informes que de alguna manera desnuda la situación educativa en nuestro país. Ahora bien, cada vez que se dan estos informes nos lamentamos la situación por la que estamos pasando, pero ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Dónde es lo que hay que ajustar? Porque lamentando muchas veces no solucionamos. ¿Qué es lo que hay que hacer para mejorar eso? Bueno, a ver, en educación, como solemos decir, no hay atajos, no hay una bala de plata, es decir, con una sola cosa que hagamos, lógicamente no vamos a solucionar. La educación es complejo y requiere realmente políticas sistémicas, ¿verdad? ¿En qué sentido? O sea, por un lado nosotros estamos hablando de, hoy en día, el programa emblemático del gobierno es el programa de alimentación escolar Hambre Cero. O sea, por un lado, damos cuenta de que nuestro sistema educativo está todavía lidiando con garantizar las cuestiones más básicas de alimentación de los chicos. Y es un programa que convoca una cantidad enorme de recursos en un contexto país donde, bueno, Paraguay es uno de los países que menos invierte en la región en educación pública. Ahora estamos invirtiendo en torno a $1.000 por alumno por año. Según nuestras estimaciones, debiéramos estar invirtiendo al menos el triple, ¿verdad? Entonces, por un lado, es fundamental abordar el desafío de inequidad. El 40% de todos los niños, niñas y adolescentes que asisten a instituciones de gestión oficial vienen de familias en condiciones de pobreza. La alimentación es fundamental, pero también los kits escolares, las ropas y una serie de cuestiones básicas para que esos chicos logren acceder.
a veces parece un poco difícil, pero la verdad es que si el Estado no garantiza esas condiciones básicas, esos chicos no llegan a la escuela. Y no es lo que no llegan. Si llegan, no se sostienen a lo largo de 12 años de escolaridad. Es mucho más eso por un lado. O sea que para redondear por una cuestión de tiempo y lo que preguntaba Rolando, entonces es mucho más complicado porque ahora nosotros estamos apretando la tuerca para que nuestros niños en aula ya no pasen hambre, los que vienen de sectores vulnerables, populares. Estómago lleno, pero la cabeza vacía. O sea, esa es la ecuación. Como se diría en guaraní, te copio la maestro para jugando un volei y la mitad, pero y paciencia. O sea que no sabe, no tiene técnica, pero tiene paciencia. Al final caemos en ese dicho bien criollo. Entonces la pregunta, y es un círculo vicioso, Charotti, ¿por qué? Porque estos niños que no están siendo bien formados van a pasar a ser adolescentes mediocres que después van a intentar una carrera a futuro. De aquí a 15 años, ¿qué nos espera con esta nueva generación entonces si sus docentes luego no supieron enseñarles? Asimismo, eso trae consigo una paradoja realmente preocupante, ¿verdad? Esto que decís, a partir de garantizar que los chicos reciban ese plato de comida en las escuelas, el siguiente paso es tratar de que la escuela no se convierta simplemente en un comedor. Como bien decís, hay que hacer algo para que los chicos, aprovechando que los chicos lleguen a la escuela, porque normalmente los programas de alimentación funcionan como un imán que los trae, como un gancho, es que los chicos aprendan. Y ahí los docentes tienen un papel fundamental. Bueno, muchísimas gracias y vamos a seguir reflexionando, Amalia, porque esto sin dudas tiene que ser una causa nacional. Juan Carlos, hasta luego. Gracias.